Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy bienvenido. ¿Qué tal están? Hoy es 16 de mayo y son las 16:24 aquí ahora en España. Y continuamos, como les anunciábamos ayer, retomando el libro El Jubileo de la Creación o El Gran Jubileo de la Creación, si prefieren, del doctor Stephen Jones, que ya saben que es el jubileo que habrá allá por el año 49.000, ¿no? 7 jubileos de 1000 años, ¿no? O 70, ¿cuánto es? 7 por 7, 49, ¿eh? Sí, 7 jubileos de 1000 años. Entonces, ahí es donde el Señor recupera todo y restaura todo, ¿verdad? Pero hasta que eso ocurra, pues hay una tensión en la creación que el Señor ha permitido que exista, con sus motivos y su sabiduría. Y hoy vamos a ver ese capítulo 13, la tensión en la creación, que dice así. Comenzamos citando al apóstol Pablo en su comentario sobre el problema de la creación en Romanos 8 del 19 al 22, que dice así: porque el anhelo ardiente de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a futilidad o vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, es decir, en expectativa, de que la misma creación en esperanza de que la misma creación también será liberada de su esclavitud de la corrupción o a la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, o como dice la Valera, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación aún gime y sufre los dolores de parto hasta ahora. Gime aún y sufre los dolores de parto hasta ahora. Pablo deja en claro que la creación no tuvo elección al ser sometida a futilidad y a esclavitud a la corrupción. Fue hecho solo por la voluntad soberana de Dios. La futilidad, vanidad o vacío describen un camino que parece ir a ninguna parte y no tiene ningún propósito. Cuando Adán pecó, su pecado fue imputado a toda la humanidad. Todos nos convertimos en responsables del pecado de Adán, y así todos somos mortales, pagando por un pecado que no cometimos. Y no solo la humanidad, sino toda la creación quedó sujeta a esta corrupción. Es contrario a la ley divina que alguien pueda imputar el pecado del padre a los hijos. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Esta ley se repite en Ezequiel 18:20, que dice: la persona que pecare morirá, el hijo no soportará el castigo, la persona o el alma que pecare, ¿verdad? En este caso la persona se traduce aquí. El hijo no soportará el castigo por la iniquidad del padre, ni el padre llevará el castigo por la iniquidad del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la maldad del impío recaerá sobre él. Los hijos no deben ser castigados por los pecados de su padre, y sin embargo esto es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. El hecho de que todos los hijos de Adán nacen mortales demuestra que estamos pagando por un pecado cometido por nuestro padre, Romanos 5:12. Los hijos de Adán fueron condenados por el pecado de su padre Adán. ¿No sabía Dios que esto era injusto? Por supuesto que lo sabía. Después de todo, él había prohibido tal injusticia en su propia ley, revelada a Moisés y confirmada por Ezequiel. Esto
plantea la pregunta más básica sobre la justicia de Dios. La muerte se nos impuso en contra de nuestra voluntad y esta es la causa raíz de todos los pecados personales cometidos después del pecado original de Adán. Estamos siendo responsables por el pecado de nuestro padre Adán. No podemos ocultar este problema y esperar que pase desapercibido para los críticos de Dios. Tampoco podemos teologizarlo después de que Dios asume el crédito de habernos hecho responsables. Al tratar este problema, primero debemos saber que Él es justo, Dios es justo, y tener fe en que Él sabe lo que está haciendo. Debemos alinearnos con su plan, en lugar de intentar alterar su plan para que se ajuste a lo que creemos que debería haber hecho. Al mirar la forma en que Dios atribuyó el pecado de Adán a sus descendientes y la ley divina que prohíbe tal comportamiento, no dudamos en llamar a la acción de Dios una injusticia, entre comillas, temporal, que es la causa directa de la tensión en la historia de la creación. La tensión es el resultado de la injusticia o falta de armonía mientras dicha tensión aún no esté resuelva o aún no se resuelva, ¿verdad? Repito, al mirar la forma en que Dios atribuyó el pecado de Adán a sus descendientes y la ley divina que prohíbe tal comportamiento, que prohíbe hacerlo, no dudamos en llamar a la acción de Dios, entre comillas, una injusticia temporal, que es la causa directa de la tensión en la historia de la creación. La tensión es el resultado de la injusticia o la falta de armonía mientras dicha tensión aún no esté resuelta. Tiene muchas aplicaciones. Cuando una nación perjudica a otra, la tensión se establece, lo que a menudo conduce a la guerra. Cuando un individuo maltrata a otro, la tensión permanece en el aire hasta que se realiza la restitución. La tensión siempre exige una resolución o una satisfacción, ¿verdad? En la música hay ciertos acordes que contienen notas conflictivas o discordantes. Estos acordes crean una tensión emocional hasta que se resuelve el acorde. Esta es una técnica musical muy común utilizada para jugar con las emociones del oyente y atraerlo a la música, forzándolo psicológicamente a exigir armonía. La discordia atormenta la mente del músico para maximizar la sensación de alivio cuando se toca el acorde armonioso y se resuelve la tensión. Es muy parecido a los suspenses en los libros o programas de televisión. Todas son tensiones temporales diseñadas para hacer que los oyentes exijan una resolución. Dios también ha empleado esta técnica en las esferas de la música y en el libro de la historia. Imputar la muerte y la corrupción a la humanidad y a la creación en general ha producido una tensión judicial que exige una resolución. Pablo dice que Dios ciertamente no dejará la creación en suspense. La desarmonía y la injusticia son sólo temporales. De hecho, Pablo dice que la injusticia que causó la tensión será más que compensada cuando se toque el acorde final de la historia. Y entonces Pablo nos recuerda en Romanos 8:18. Y permítanme que haga aquí un pequeño inciso para hacer una observación al vídeo que grabamos ayer. Vamos a ver que tengo que buscar. Vamos a ver aquí el vídeo de ayer. Eso es, aquí estará. Vamos a ver, vídeos. Y aquí tenemos el vídeo, ¿verdad? Secretos del tiempo. Y en este vídeo, vamos a ver para que pueda verse esto. Aquí había un epígrafe que habíamos titulado en el libro El Estado elegido, pero es una traducción incorrecta porque no se entiende. Debía decir ese epígrafe, que además era el primer epígrafe en el libro, es el estatus de elegido. ¿Qué significa que una nación, que un imperio tenga el estatus de elegido para ejercer el mandato de dominio? Con relación a la nota o pagaré de deuda.
Entonces, que sepan esto, que el estatus de elegido es el estatus de elegido y no el estado elegido, como habíamos puesto. Y como costaba en el libro, me di cuenta al grabar, al poner aquí la descripción, que eso, pues lógicamente, como que no tenía sentido. Bueno, pues nada, dicho esto, nos vamos a ir de nuevo a continuar aquí. Dice el Romanos 8:18, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y nuevamente dice en 2 de Corintios 4:17, porque esta momentánea y ligera aflicción nos está produciendo un eterno peso de gloria, mucho más allá de toda comparación. Pablo nos recuerda que las injusticias de la vida no solo serán temporales, sino que serán más que corregidas en el último tiempo. Vamos a poner en el último tiempo o en los últimos tiempos, como se suele decir, ¿verdad? Cuando Él restaure todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Justicia y responsabilidad por el mal. Este es otro epígrafe. La justicia de Dios ha sido un tema de debate filosófico durante miles de años. De hecho, todas las religiones deben lidiar con esta cuestión tarde o temprano. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo terminará? ¿Hay realmente justicia en Dios? Algunos incluso cuestionan la existencia de Dios con el argumento de que si realmente hubiera un Dios, ¿por qué permite todas estas guerras y todas estas cosas terribles y guerras, que todas estas guerras y otras cosas terribles sucedan? A mí me lo han dicho, supongo que esto lo han escuchado la mayoría. Si existe Dios, ¿por qué existen todas estas injusticias, verdad? La solución de cada religión a estos problemas ancestrales le da carácter a su Dios particular. Ya hemos planteado preguntas sobre la justicia del Dios de la Biblia en vista de las cosas que hace por su propia voluntad soberana o plan. Recuerde que Pablo también cuestionó la justicia de Dios al tratar con Faraón, en Romanos 9:14. Cada vez que hablamos de Esaú, Faraón u otros que parecen haber sido tratados injustamente, elevamos el nivel de tensión que debe resolverse, por ejemplo, Job también, ¿no? Y ese es el propósito de esta sección final de nuestro estudio. La verdadera pregunta subyacente a la que debemos hacer frente es la responsabilidad por el pecado. Repetimos, la verdadera pregunta subyacente a la que debemos contestar es la responsabilidad por el pecado. ¿Cuán responsable es el hombre por su pecado? ¿Cuán responsable es Dios por sus acciones al someter a la creación a la esclavitud de la corrupción? Dios siempre asume la plena responsabilidad por todas sus acciones y, por supuesto, el hombre debe seguir su ejemplo. El hombre siempre resiste a la voluntad de Dios, telema, o puede resistir, no siempre, o puede, siempre resiste o siempre, vamos a poner, puede resistir, porque no todos lo hacen, ¿verdad? Siempre, pero sí podrían hacerlo. El hombre siempre puede resistir a la voluntad de Dios, es decir, telema. La voluntad de Dios es la palabra griega telema, con TH, telema. Pero Pablo dice que ningún hombre puede resistir el plan de Dios, bulema. Es decir, la voluntad de Dios a veces queda suspendida para poder seguir con el plan de Dios, pero al final el plan de Dios acabará cumpliendo completamente la voluntad de Dios. Sin embargo, antes de que podamos entender esta pregunta en profundidad, debemos definir nuestros términos. Primero, siguiente epígrafe, definimos el pecado, la definición de pecado. El hombre peca porque es mortal, no es mortal porque peca. Peca porque es mortal. Él es mortal porque Dios lo hizo responsable del pecado original de su padre Adán. Por lo tanto, Dios es la causa directa de la condición débil o mortal del hombre y la causa indirecta de sus pecados personales. La pregunta es, ¿esto hace que Dios sea un pecador? Respondemos de inmediato, no. ¿Es Dios responsable de algún modo por el pecado del hombre? Respondemos de inmediato, sí.
Esta es una de las razones por las cuales se hizo responsable de nuestro pecado a través de Jesucristo y luego pagó la multa por el pecado. Tiene la razón. Usted nos ha preguntado siempre, bueno, ¿y por qué el Señor tuvo que morir y con eso pagaba? ¿Cómo es que con eso pagaba nuestros pecados? ¿Por qué, no? Pues aquí lo tenemos. Bien. La pregunta es, repetimos, ¿esto hace que Dios sea un pecador? Respondemos de inmediato, no. ¿Es Dios responsable de algún modo por el pecado del hombre? Respondemos de inmediato, sí. Esta es una de las razones por las cuales se hizo responsable de nuestro pecado a través de Jesucristo y luego pagó la multa por el pecado. No estamos de acuerdo con que esto haga a Dios pecador, sino solo que Él se ha hecho finalmente responsable por su propia ley. Para probar esto, primero debemos ver el significado de la palabra que se traduce como pecado en las Escrituras. La palabra hebrea para pecado es katab. Se lo deletreo porque es difícil. KhawtAw. Se traduce como pecado en más de 400 pasajes de la Biblia. Sin embargo, la palabra literalmente significa errar el blanco o no alcanzar la meta. En el sentido físico, la palabra puede usarse en el caso de un arquero cuya flecha no alcanza el objetivo. Jueces 20:16 nos da otro ejemplo. De todas estas personas, dice, 700 hombres elegidos eran zurdos. Cada uno podría lanzar una piedra a un cabello y no fallar. La palabra fallar ahí es la palabra que hemos dicho antes, kaptab, pecar o fallar. En el sentido moral, el objetivo, meta o norma es la ley divina. Tenemos que alcanzar la norma que nos exige la ley divina. Primera de Juan 3:4. Cualquier transgresión de la ley es pecado. Dice Juan que el pecado es transgresión de la ley, porque la ley es el estándar de justicia de Dios. Un pecador es aquel que no ha alcanzado la perfección según se define en la ley. Pablo Pablo alude a este significado cuando escribe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios aquí es el objetivo. Todos nos hemos quedado cortos del objetivo sin alcanzar ese objetivo de perfección. Esencialmente, entonces, el pecado es fallar en alcanzar un objetivo particular. Dios creó su propia meta, crear el universo, permitir que el hombre cayera en la muerte y el pecado, y luego reconciliar la creación con justicia y gracia. Para enseñarnos justicia era necesario que el hombre cayera en pecado. Para implementar la gracia, Dios necesitaba a los pecadores como los objetos de la gracia. Entonces nos preguntamos, ¿dejará Dios de llevar a cabo su plan? ¿Debe alcanzar el plan B? Si fuera así, entonces Dios sería un fracasado, por lo tanto, un pecador. Pero Dios no es un pecador ni es un fracasado. Nada lo tomó por sorpresa porque lo sabía todo antes de que ocurriera, ¿verdad? Su omnisciencia. Nada estuvo fuera de su control, ni siquiera por una fracción de segundo, porque Dios es todopoderoso. Desde el principio fue el plan de Dios crear una injusticia temporal y extenderla en una línea de tiempo finita que llamamos la historia, ¿verdad? Mucha gente, sin saberlo, acusa a Dios de ser un pecador porque no se les ha enseñado la simple definición bíblica de pecado. Cuando éramos niños aprendimos el estribillo: Jesús nunca falla. Y con frecuencia este lema se reproducía en las paredes de los hogares cristianos, pero cuando nos hacemos mayores a menudo nos enseñan algo así. Y atentos, porque esto es lo que nos han transmitido de una manera u otra. Esto es lo que nos transmite. Satanás y los hombres tienen la habilidad de frustrar el plan y el propósito de Dios para la creación. Nos presentan a Dios retorciendo sus manos en desesperación, como un gigante indefenso en el cielo, quejándose ruidosamente de la condición del hombre, pero completamente atado por la ley del libre albedrío, que suponiendo que existe esa ley, que en la Biblia no está por ningún lado,
para hacer algo al respecto. Porque el hombre sí que tiene esa autoridad, pero sujeto a una responsabilidad. La soberanía solo la tiene Dios. Por lo tanto, el libre albedrío, entre comillas, del hombre es limitado por la soberanía de Dios, que puede torcer el brazo nuestro en cualquier momento. Si no, pregúntenle a Jonás, pregúntenle a Pablo, cuando fue tirado del caballo, ¿no? No querían cumplir con la voluntad de Dios, pero Dios los forzó a cumplirla. Sin embargo, ni Jonás ni Pablo, que sepamos, se quejan de la actuación del Señor. Al contrario, están eternamente agradecidos a Él, ¿verdad? Bien, repetimos, nos representan a Dios como quejándose ruidosamente de la condición del hombre, pero completamente atado por la ley del libre albedrío para hacer algo al respecto. O sea, no puede intervenir porque entonces quebrantaría el libre albedrío. Ya les acabo de poner dos ejemplos en que sí lo hizo, ¿no? Plan tras plan falla y por lo tanto se piensa que Dios está cambiando los planes constantemente en un intento por salvar todo lo que pueda de este lío mundial que ha montado, antes de verse obligado a destruir casi todo. Se dice que Satanás gana del 90 al 99, gana del 90 al 99% de las personas del mundo, mientras que Dios es tan a menudo retratado como un gigante todopoderoso, pero desamparado. El diablo es retratado, perdón, he leído mal, personas del mundo, mientras que Dios es tan a menudo retratado como, vamos a poner, es muy a menudo, muy a menudo retratado como un gigante todopoderoso, pero desamparado, el diablo es retratado como cerca, subrayamos eso de cerca, de ser tan poderoso como Dios mismo. Pero su ventaja es que no le importa nada el libre albedrío del hombre. Él se lo salta a la torera. Se dice que tiene libertad para manipular y hacer que los hombres pequen en formas que Dios nunca podría usar para establecer la justicia. De esta forma, en que a muchos cristianos se les ha enseñado a ver estas antiguas preguntas, Satanás parece fallar mucho menos que Dios. Imagínense lo que hemos estado pensando y lo que nos han estado enseñando tanto tiempo. Y finalmente, cuando todo termina, Satanás gana con el 99, como decíamos, del 90 al 99% de la humanidad, mientras que a Dios le queda un miserable del 1 al 10% de la creación, con el que poblar el reino de la luz. Bueno, pues si Jesús es victorioso, y a esto le llaman ustedes victoria, a mí me parece que es una derrota sin paliativos, ¿verdad? Pues no es así. El Señor recupera el 100%. Por el pecado, la condenación entró a todos y por un justo, la bendición llega a todos. Esta era esencialmente la posición de Agustín en su libro La ciudad de Dios, donde la historia termina con una separación final de la luz y las tinieblas, con Satanás siendo un éxito y castigado por ello, mientras que Dios es visto como el mal perdedor, por lo tanto el pecador, el gigante indefenso que falló. Y que creó al 99% de la humanidad para que fuera torturada eternamente en el infierno. ¡Qué Dios, ¿no? Esta visión tanto de Dios como de Satanás tiene serias fallas que necesitan ser rectificadas por medio de un estudio bíblico serio. Bien, otra definición, la definición del mal, la diferencia entre mal y pecado. Hay una diferencia entre el mal y pecado. Ni el pecado ni el mal son necesariamente términos morales. Ambos se usan en un sentido moral muchas veces, pero no siempre se deben aplicar moralmente. En el caso del pecado, ya hemos visto cómo se puede referir a los benjamitas que hierran un objetivo con piedras. Los benjaminitas que hierran con un objetivo con piedras, fallar, ¿no? En el caso del mal es lo mismo. Probablemente la definición más simple de mal es esta: cualquier cosa mala o adversa que sucede desde mi punto de vista terrenal. De nuestro punto de vista terrenal. Incluye
todas las calamidades que puedan ocurrir, como terremotos, torbellinos, hambrunas y pestilencias, ¿verdad? Y pestilencias. También incluye todo juicio por los pecados morales. En la Biblia se nos dice que Dios trae males a un individuo, a una ciudad, a una nación o incluso a todo el mundo de acuerdo con la ley. A menudo estos males, entre comillas, toman la forma de guerras, terremotos o hambrunas. Normalmente pensamos en estas cosas como los juicios justos de Dios contra los impíos. Cuando estas cosas le suceden a los cristianos, que no creen haber hecho algo malo, tienen la costumbre de culpar al diablo por atacar a los justos. Otros cristianos, sin embargo, que sufren de culpa interior y miedo, a menudo asumen que Dios está enojado con ellos cuando ocurren tales problemas. Estas son opiniones bastante simplistas que son más a menudo incorrectas que correctas. Si bien es cierto que todo mal es juicio por el pecado, debemos entender que la mayoría del mal que le sucede a los hombres es el resultado del pecado de Adán en general o el resultado del pecado corporativo de una nación. Los individuos, por supuesto, se ven afectados por tales juicios porque son considerados responsables por los pecados de quienes tienen autoridad sobre ellos. Cuando ocurre un desastre natural, muchas personas se preguntan por qué sucedió esto. A menudo escuchamos comentarios como ¿por qué Dios está tan enojado con nosotros? Las víctimas de tal maldad, entre comillas, que acontece a una ciudad o nación, deben darse cuenta de que los juicios de Dios no suelen dirigirse a ellos por su pecado, sino por el pecado corporativo de la nación o su liderazgo. La gente paga el precio por los pecados de su liderazgo. Que nos lo digan aquí en España, ¿eh? O a los que están bajo el palio occidental del globalismo, del deep state. Repetimos, la gente paga el precio por los pecados de su liderazgo. Solo aquellos que escuchan y obedecen la voz de Dios están divinamente protegidos. Los que están perfectamente sintonizados con la voluntad de Dios, que entre los cristianos no hay muchos, por desgracia. Pero aún así, esas personas a menudo están sujetas a responsabilidad por la nación cuando son llamados como intercesores, ¿verdad? Vea mi libro, perdón, vea mi libro, dice el doctor Jones, vea nuestro libro, Principios de Intercesión. También les recomiendo que lo tiene en los tabernáculos el libro Intercesor de Res Howells para que entiendan bien lo que es ser un intercesor. El mal mismo no es pecado, porque Amós 3:6 dice, ¿habrá mal en una ciudad y Yahvé no lo habrá hecho? El mal no es pecado porque Dios hace lo malo pero no peca. Del mismo modo, como padres, podemos traer el mal, entre comillas, a nuestros hijos. Desde su punto de vista, del punto de vista de los hijos, cuando los disciplinamos. Los niños, es decir, vamos a poner los hijos mejor, ¿verdad? Los hijos rara vez están de acuerdo con sus padres en cuestiones de disciplina. El mal se convierte en pecado solo cuando se hace aparte de la perfecta voluntad de Dios. El mal solo se convierte en pecado cuando se hace aparte de la perfecta voluntad de Dios. Si usted está disciplinando a sus hijos, está en sintonía con la perfecta voluntad de Dios, por lo tanto, ese mal que le hace a sus hijos al disciplinarlos no es pecado. Finalmente, los gobiernos del hombre a menudo han proclamado o actuado sobre la suposición de que el fin justifica los medios, que pueden hacer el mal hacia un individuo por el bien de la comunidad. Vamos a robarles a estos, a los ricos o a los de la clase media, con el pretexto de repartírselo a los pobres, pero no se lo vamos a repartir a los pobres. Le vamos a dar una migajita para engañarlos, pero nos lo quedamos nosotros, ¿verdad? Que está mejor en nuestros bolsillos, que lo sabemos emplear mejor que ellos. Y ahí está la corrupción. Bien, al hacer esto se han hecho dioses. Invariablemente el bien mayor que dicen establecer nunca llega y las personas son maltratadas y destruidas. Solo Dios mismo tiene la capacidad de sacar lo bueno del mal. Por ejemplo, vídeo que grabamos el otro día de mi libro
eh, el final precisamente del segundo libro de Reflexiones acampados en Gilgal, eso de testimonios blanqueados por la luz, se contaban dos sucesos en que precisamente dos acciones malas provocaron de Dios una respuesta que fue de bendición por haber confesado y haber hallado gracia del Señor. Cuando los hombres intentan hacer esto, simplemente destruyen a las personas y nada bueno sale de eso. De hecho, en términos generales, todo el mal que afirman estar haciendo por el bien público es realmente consolidar su propio poder o aumentar su propia riqueza, lo que yo les decía antes. Bien, vamos a ver ahora el origen del mal. La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Dios a través de Jesucristo. Repito, todas las cosas fueron creadas por Dios a través de Jesucristo. Juan 1.3 dice, todas las cosas vinieron a ser por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo también testifica esto en 1 Corintios 8:6. Dice así, sin embargo, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros existimos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros existimos por medio de Él. Hay algunas opiniones ampliamente divergentes sobre Satanás y no es nuestro propósito abordar este asunto aquí. Es suficiente decir que Satanás, sea lo que sea o quien sea, fue creado por Dios. Escuche esto, Satanás fue creado por Dios. Creado por Dios lo hemos puesto en negrita y con letras mayúsculas. Ningún otro punto es relevante para nuestra discusión actual. Casi todos los puntos de vista cristianos están de acuerdo con esto, por lo que abundaremos más en esto. Es decir, si Dios creó a Satanás y Satanás es el causante de todos los males, ¿verdad? Pues el Señor indirectamente es el culpable de eso porque él creó a Satanás para hacer el mal. Bien, la verdadera pregunta, una pregunta que ha provocado mucha discusión acalorada durante milenios, es el origen del mal. El origen del mal. El principal problema que los filósofos y teólogos del pasado han tenido que resolver es cómo un Dios perfecto y justo podría causar o permitir el mal en la creación. Casi todos ellos han asumido que Dios no podría crear ni causar el mal sin manchar su carácter. En consecuencia, todos han intentado trasladar la responsabilidad a otros, ya sea a Satanás o a los hombres. Los persas probablemente fueron los más exitosos en remover de Dios toda la responsabilidad por el mal. Ellos enseñaron que Satanás era coigual y coeterno con Dios. Por lo tanto, todo el mal en el mundo se originó y se propagó totalmente fuera de la jurisdicción de Dios y fuera de su poder para evitarlo. Esto eliminaba toda responsabilidad de la parte de Dios. Sin embargo, esto solo se hizo a expensas de su soberanía. Si admitimos eso, tenemos que admitir que Dios no es soberano, porque ahora había dos dioses. Si admitimos eso, admitimos que hay dos dioses que son similares o iguales en poder, etc. De igual fuerza y duración en el universo. Dos dioses de igual fuerza y duración en el universo. La Biblia claramente nos pide diferir con esta visión. La Biblia no nos permite estar de acuerdo con eso. Los griegos paganos, que creían que el espíritu era bueno y que la materia era mala, no creían que un Dios bueno pudiera crear materia sin manchar su buen carácter. Entonces, como explicamos en un capítulo anterior, creían que el creador de todas las cosas era un malvado demiurgo, un Dios menor y malvado. Sin embargo, en primer lugar, nunca pudieron descifrar cómo el buen Dios pudo crear un malvado demiurgo. Esta solución, entre comillas, redujo el problema pero no lo erradicó. Eliminó de Dios toda responsabilidad directa por el pecado en el mundo, sin embargo Dios todavía era indirectamente responsable por la creación del demiurgo o por permitir que fuera creado y permitirle hacer su obra malvada. La Iglesia, esto va en negrita todo, dos párrafos siguientes y además gran parte de ello subrayado. Así que atención.
La Iglesia, como los griegos, a menudo culpa a Satanás por el origen del mal. El propósito de este argumento es eliminar de Dios cualquier responsabilidad por el pecado. El pensamiento es admirable, pero lamentablemente lo hace a expensas de su soberanía. Estamos lo mismo que hacían los babilonios, o los griegos. Nos obliga a pensar en Satanás como un Dios independiente, un ángel originalmente creado bueno, pero que cayó por su propia voluntad. Job nos demuestra que no es así, el libro de Job. Esa visión da a los hombres la impresión de que Dios no tiene control sobre Satanás, o si lo hace, es decir, o si lo tiene, entonces Dios es incapaz de hacer algo al respecto, excepto intentar influenciar a los hombres para hacer el bien y rechazar el mal. Además, al echarle a Dios toda la culpa, al echarle toda la culpa a Satanás, repito, no a Dios. Al echarle toda la culpa a Satanás, este punto de vista tiene éxito en separar a Dios de causar el mal directamente, pero nunca ha logrado separar a Dios de causar el mal indirectamente, en primer lugar, al crear a Satanás, lo que comentamos antes. La única manera de hacer a Dios totalmente libre de responsabilidad sería insistir en que Satanás tomó a Dios totalmente por sorpresa cuando cayó. Esto, sin embargo, hace a Dios menos que omnisciente y omnipotente, que conocería todas las cosas, ¿verdad? Entonces, no se le escapó esa. La justicia y la bondad de Dios se asumen correctamente en la mayoría de los círculos cristianos. Cómo resolvemos el problema filosófico es un tema de mucho debate y depende de otras suposiciones. Esto también va subrayado y en negrita. El punto de vista calvinista intenta resolver el problema preservando la soberanía de Dios, pero lo hace a expensas de su justicia. En otras palabras, dicen que Dios ha elegido soberanamente a un pequeño remanente para la salvación y el resto ha sido elegido para arder en el infierno. Tremendo, ¿verdad? Por lo menos a mí me lo parece ahora tremendo. También esto va subrayado y en negrita. El punto de vista arminiano intenta resolver el problema preservando la justicia de Dios a expensas de su soberanía. En otras palabras, dicen que el hombre tiene total libre albedrío y que Dios puede hacer poco o nada para anular tanto a Satanás como a los hombres. El problema es como una manta corta. Cuanto más se alarga o se tira de un extremo, más corta se queda del otro extremo. En vano tiramos de la manta para cubrir nuestras barbillas, ya que al hacerlo dejamos los dedos de los pies expuestos. Es uno de los problemas más irresolubles del universo. Los filósofos de todas las creencias religiosas han luchado con ello durante mucho tiempo también. Siguiente epígrafe. Dios es el creador, escuchen, tanto del bien como del mal. Pues lo creó todo. La Biblia no se disculpa por el hecho de que Dios es el creador de todo y la causa del mal. No se disculpa por ello. Dios asume su papel, su responsabilidad. Mientras que los cristianos pueden retraerse de esto y considerarlo blasfemo, entre comillas, la Biblia audazmente hace tales declaraciones sin pensar que tal afirmación manche el carácter de Dios. Isaías 45:7 dice claramente: el que forma la luz y crea las tinieblas, escuche, forma la luz y crea las tinieblas, causando bienestar y creando calamidad. La palabra es ra, que quiere decir mal. Yo soy Yahvé que hace todo esto. Repetimos el versículo 7 de Isaías 45. El que forma la luz y crea las tinieblas, causando bienestar y creando calamidad o mal. Yo soy Yahvé que hace todo esto. Como vimos anteriormente, Dios se atribuye sin vergüenza todo el crédito por el endurecimiento del corazón de Faraón, lo que prueba su soberanía, pero ignora por completo el problema de la justicia. El Antiguo Testamento simplemente asume que los hombres son conscientes de que Él es soberano y que tiene su agenda en la historia, su plan, que se cumplirá.
Es tan natural para Dios crear el mal como crear las tinieblas. Dios levanta su propia oposición en las personas de Faraón y Esaú sin ninguna disculpa judicial. Él fue el que los levantó para que se pusieran en su contra. Preparó esos vasos, ¿verdad? Es quizás por esta razón que el apóstol Pablo, cuando se enfrenta a acusaciones de que Dios puede ser injusto al hacer esto, simplemente dice: ¿quién eres tú para que cuestiones a Dios? ¿No sabes que Él es el alfarero? ¿No sabes que Él es el alfarero y nosotros solo el barro? Romanos 9 del 20 al 21 dice eso. Él solo estaba parafraseando Isaías 45 del 9 al 11 que dice: «Ay del que contiende con su hacedor, la vasija de barro entre las vasijas de la tierra. ¿Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? ¿O tu obra dirá: él no tiene manos? Ay de aquel que diga al padre: ¿qué engendras? O a la mujer: ¿qué das a luz? Así dice Yahvé, el Santo de Israel y su Hacedor: preguntadme acerca de las cosas venideras tocantes a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos». En otras palabras, si quieres discutir o pelear, ve a discutir con alguien de tu propio nivel, con otra pieza rota de cerámica como tú, de cerámica, o de barro. ¿Cómo se atreve la arcilla a cuestionar al alfarero? ¿Cómo nos atrevemos a cuestionar la capacidad de Dios o a decirle a Dios cómo dirigir el universo? Primero debemos reconocer nuestro lugar. Debemos aceptar que Dios es soberano y que Él sabe lo que hace. Con esa fe podremos acercarnos a Él pidiendo una mayor comprensión para que podamos conformarnos a su imagen. En el versículo 11 se traduce un poco diferente en la versión concordante, lo que parece aclarar mejor el pensamiento. Dice así la versión concordante, el versículo 11: «Sin embargo, con respecto a mis hijos y respecto a mis hijas, y con respecto al artilugio de mis manos, ¿me vais a instruir?». En otras palabras, considerando el hecho de que solo somos vasijas de barro y que Dios es el alfarero del barro, ¿cómo nos atrevemos a instruir a Dios, a decirle lo que tiene que hacer? ¿Mm? O que está haciendo esto bien o que está haciendo esto mal. ¿Realmente pensamos que somos tan sabios y poderosos? ¿Nos atrevemos a decirle a Dios que no tiene manos, es que no sabe lo que hace? ¿Pensamos en Él como un discapacitado necesitado de nuestra ayuda y consejo? ¿Quiénes nos creemos que somos? Pablo quedó muy impresionado por Isaías 45 porque lo usa como base para al menos 4 doctrinas principales en el libro de Romanos. La primera, que Dios es soberano. Tenemos Isaías 45 del 9 al 14. La segunda, que Dios crea la luz y la oscuridad, el bien y el mal, oscuridad o tinieblas. Isaías 45, 7. 3. Que Dios salvará a todo Israel, no solo a la nación, sino a toda la simiente de Israel. Isaías 45, versículos 17 y 25. Y 4. Que salvará a todos los confines de la tierra y que toda rodilla se doblará ante él, como dice Isaías 45, versículos 22 y 23. Sin un conocimiento profundo de este capítulo de Isaías, uno no puede entender Romanos 5 y Romanos capítulos 9 al 11. Al igual que Pablo, Job también entendió que Dios era en última instancia el autor tanto del bien como del mal. Se le reveló que Satanás necesitaba el permiso de Dios para tentar a los hombres. Job 1 del 6 al 12. Entonces dijo en el capítulo 2, versículo 10: «Pero él le dijo: hablas como habla una mujer necia. Aceptaremos», le está diciendo Job a su esposa, «aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos la adversidad». En todo esto Job no pecó con sus labios. La palabra traducida como adversidad es ra, es decir, la palabra normalmente traducida como maldad. Muchas cosas malvadas le habían sucedido a Job. El relato bíblico nos dice que Satanás tuvo que obtener el permiso de Dios para afligir a Job.
Nos dice el capítulo 1, versículos 6 al 12. Dios le dio permiso a Satanás y fue entonces cuando los desastres o males comenzaron a sucederle uno tras otro. En primer lugar, los sabeos mataron a los siervos de Job. Luego los caldeos mataron a más sirvientes y robaron sus camellos. Y luego un tornado destruyó la casa matando a todos sus hijos. Finalmente, Satanás obtuvo permiso de Dios para afligir a Job con forúnculos. Capítulo 2, versículo 7. En la historia todas estas cosas fueron obviamente causadas por Satanás y sin embargo nada sucedió sin el permiso expreso de Dios. Dios pudo haber evitado esto, pero decidió no hacerlo. Dios no pecó en esto, pero Job sabía que Dios era responsable de todo este mal que le había sucedido. Job atribuyó el mal a Dios, no a Satanás, y no pecó al hacerlo. Satanás fue simplemente el agente del juicio o prueba de Dios, no un Dios independiente fuera del control de Dios. Es muy parecido a la forma en que Dios usa las agencias humanas para juzgar o probar a las personas. Por ejemplo, Dios usó a Asiria para juzgar a Israel y usó a Babilonia para juzgar a Judá y Jerusalén. Muchos otros pasajes de la Biblia atribuyen el mal a Dios. La mayoría de ellos es donde Dios se atribuye el mal a sí mismo. Dichos versículos adquieren un significado completamente nuevo cuando lo contrastamos con el dualismo persa, que hizo un intento extremo de separar todo mal de Dios y hacer que Dios y Satanás fueran iguales en poder. La Biblia ciertamente no fue influenciada por tales ideas hechas por el hombre que elevan el poder de Satanás al nivel del de Dios mismo. No hay otros dioses aparte de él. Nadie siquiera se le acerca, se le aproxima. Bien, nos vamos a dejar hoy aquí. El siguiente epígrafe, que continuaremos con la otra mitad del capítulo, se titula Las leyes de la creación y de responsabilidad. Entonces esto, si podemos, lo veremos mañana y si no el fin de semana. Si no lo vemos mañana, ya saben, que se relajen, que disfruten el fin de semana y que sean renovados en espíritu, alma y cuerpo, lo cual si no se acercan a Dios pues no va a ocurrir. Y entonces, ya saben, regresen para estar con nosotros de nuevo, o bien mañana o bien el lunes. Les esperamos y hasta entonces, pásenlo bien.